Mi nombre es Sofía. Alguna vez, ese nombre me evocaba imágenes de risas infantiles y el aroma a pan recién horneado en la casa de mis padres en Puebla. Hoy, es solo un eco, una sombra de lo que fui. Tenía solo 15 años cuando mi mundo se desmoronó. Un instante. Un accidente de tráfico que se llevó a mis padres. Aún recuerdo con una claridad dolorosa la cara sombría del policía en la puerta, los susurros de los vecinos y el vacío helado que se apoderó de mi vida para siempre. En ese momento, pensé que no podía haber un dolor más grande. Estaba equivocada. Me convertí en la carga de mis tíos, Luis y Elena. Desde el primer día me hicieron sentir como una intrusa, una extraña en mi propia casa. Sus miradas estaban llenas de resentimiento y desdén, como si fuera un lastre que les impedía prosperar. Yo, por naturaleza una muchacha tranquila y soñadora, me refugiaba en mi pequeña habitación, cepillando mi larga melena castaña y mirando por la ventana, imaginando cómo sería mi vida si mis padres estuvieran vivos. Con el tiempo, crecí y me convertí en una joven de una belleza peculiar. Mi piel, de un tono aceitunado, brillaba con una luz natural, y mis ojos grandes y oscuros eran el espejo de un alma que aún no había conocido la maldad. Sin embargo, mis tíos no veían en mi belleza un regalo, sino una mercancía, una herramienta para mejorar su precaria situación económica. La primera vez que escuché sus susurros, fue cuando cumplí los 19. Conversaciones secretas a altas horas de la noche, llenas de codicia y desesperación. Un día me convocaron en el comedor, una habitación lúgubre y poco iluminada. Sofía, dijo mi tío Luis, su voz dura como el metal, hemos tomado una decisión por ti. Te casarás con Ricardo Vargas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Susurré, incapaz de creer lo que oía. Un multimillonario, añadió mi tía Elena con una sonrisa forzada. Se ha comprometido a resolver nuestros problemas financieros a cambio de tu mano. El nombre me oprimió el estómago. Ricardo Vargas era un magnate de la construcción, conocido por su despiadada ambición y su fortuna inmensa. Tenía 49 años, el doble de mi edad, y su reputación era legendaria. No. Negué con la cabeza, llena de pánico. No pueden obligarme. Mi tío se puso furioso. Podemos y lo haremos. Espetó. ¿Acaso crees que te hemos mantenido todos estos años por caridad? Es hora de que pagues tu deuda. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Por favor, supliqué con la voz temblorosa, no quiero. Es demasiado viejo para mí, no puedo. Pero mi tía me miró con desprecio. No tienes otra opción, sentenció, y me informó que la boda sería en 2 semanas. Corrí a mi habitación, cayendo en la cama, y los sollozos sacudieron mi cuerpo. Me sentía atrapada, prisionera de un destino que no había elegido. El día de la boda fue una tortura. Mi vestido de novia, un delicado diseño de encaje en color marfil, se ajustaba a mi cuerpo, pero no podía ocultar la jaula en la que se había convertido. Mi cabello castaño estaba perfectamente recogido, y mi maquillaje, sutil y elegante, no lograba disimular la mirada vacía en mis ojos. Caminé hacia el altar, mi ramo de lirios blancos temblando en mis manos, y vi a Ricardo. A pesar de su edad, era un hombre imponente. Su cabello oscuro, salpicado de canas en las sienes, sus ojos azules, fríos y penetrantes, y su traje, perfectamente entallado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. Las palabras del sacerdote eran una melodía lejana. ¿Aceptas a Ricardo Vargas por esposo? Mi garganta se cerró, y mi corazón se encogió al ver las caras de mis tíos. Con un nudo en el estómago y una lágrima solitaria, susurré, sí, acepto. Cuando se inclinó para besarme, sus labios solo rozaron mi mejilla, y luego se alejó. La recepción fue un bler de sonrisas falsas y felicitaciones vacías. Me senté al lado de Ricardo, sintiendo el peso de su apellido. Después de la fiesta,
nos subimos a un lujoso coche que nos llevó a su imponente mansión en Polanco. La tensión en el aire era palpable. Al entrar, un mayordomo nos recibió, y el gran salón de mármol me oprimió el pecho. «Es tarde, Sofía», dijo Ricardo con calma. «Es hora de que descanses». Mi corazón se detuvo. «No estoy lista», susurré. Él me miró, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Se limitó a asentir y subió las escaleras, dejándome sola en la opresiva quietud. La lujosa habitación me recibió con su silencio. Me senté en el borde de la cama, mi cuerpo temblando. De repente, la puerta se abrió y entró Ricardo. Su figura alta proyectaba una sombra imponente. Se quitó la chaqueta, revelando su camisa blanca, y sus ojos se posaron en mí. Me tensé, esperando lo peor. Pero él solo se sentó en un sillón, a unos metros de mí. «Sofía», dijo, su voz suave y profunda. «Entiendo que no quisiste esto. Sé que tus tíos te vendieron por sus propios intereses. No te obligaré a hacer nada que no quieras. Nunca te tocaré sin tu consentimiento». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «¿No me quieres?», susurré. Él se acercó, su mano, grande y cálida, rozó mi mejilla. «No», dijo simplemente. «Eres mi esposa, pero no me aprovecharé de eso. Quiero que te sientas segura conmigo». Su toque fue tan delicado, tan gentil. Por primera vez, sentí una esperanza. Ricardo Vargas, el despiadado magnate, era un hombre solo, con una profunda vulnerabilidad. Y por alguna razón, mis miedos comenzaron a desaparecer. El amanecer en la mansión de Ricardo no era el que había imaginado. Me desperté en una cama enorme, envuelta en sábanas de seda que se sentían como un segundo abrazo. El sol se colaba por los ventanales, iluminando cada detalle de la opulencia que me rodeaba. Bajé de la cama, mis pies descalzos hundiéndose en una alfombra suave, y encontré un delicado vestido de seda con un estampado floral sutil sobre una silla. Era sencillo, pero su tacto sobre mi piel desnuda era una caricia que nunca había experimentado. La forma en que se deslizaba, siguiendo las curvas de mi cuerpo, me hacía sentir a la vez vulnerable y extrañamente poderosa. Bajé a la planta baja, guiada por el aroma del café y de pan dulce. En el gran comedor, Ricardo me esperaba. Llevaba una camisa de lino y pantalones, una imagen mucho más relajada que la del hombre de negocios que había conocido. «Buenos días, Sofía», me saludó, y su voz era más suave que el día anterior. Me senté frente a él, y la mesa, que podría haber albergado a 20 personas, estaba dispuesta solo para 2. En mi plato, había un bollo de pan dulce con un glaseado de vainilla, mi favorito desde niña. Ricardo, sin decir palabra, me había dado otra muestra de su atención. «Gracias», susurré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Él solo asintió, volviendo a su lectura del periódico, pero su gesto habló más que 1000 palabras. Después del desayuno, me atreví a explorar la casa. Era como un laberinto de lujo y arte. Caminé por salones llenos de cuadros, gabinetes repletos de libros y un jardín que parecía un paraíso. Cada rincón de la casa era un reflejo de su dueño, poderoso, impecable, pero con un toque de melancolía que me intrigaba. En el estudio, encontré una pared llena de fotografías, Ricardo en diferentes etapas de su vida, pero siempre solo. Y entre los libros, descubrí una sección dedicada a la poesía española, con volúmenes antiguos de Gustavo Adolfo Bécquer. Era una faceta suya que no conocía, y me hizo pensar que quizás, detrás de esa fachada de hielo, había un alma romántica y solitaria. La paz de la mañana se rompió con un golpe en la puerta. Era Isabela, una mujer de unos 50 años, elegante y fría, que se presentó como su socia en la fundación que dirigía. «Sofía, te presento a Isabela», dijo Ricardo, su voz formal. Isabela me miró de arriba abajo, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona.
Así que esta es la esposa. Me sorprende tu gusto, Ricardo. Esperaba algo más a tu nivel. Sus palabras, cargadas de veneno, me hirieron. Sentí un rubor de vergüenza subir por mis mejillas. Ricardo, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Isabela, mi esposa merece respeto. Su voz era un susurro, pero un susurro de acero. Isabela no se detuvo. Es que me pregunto, dijo, su mirada deslizando de mi rostro a mis pies, ¿qué necesidad tienes de una muñeca tan joven, y qué necesita ella para adornar esa jaula dorada? Sus ojos se posaron en mis zapatos. Llevaba unas sencillas sandalias planas. Parece que aún no tienes los zapatos correctos para caminar en este mundo, ¿verdad, niña? Sus palabras me hicieron sentir no solo humillada, sino también sucia. Sentí que toda la frágil seguridad que Ricardo había construido a mi alrededor se desmoronaba. Él, al ver la expresión en mi rostro, la interrumpió con una voz gélida. Isabela, no tolero la falta de respeto en mi casa. Te pido que te retires. La mujer, con una última mirada llena de desprecio hacia mí, se marchó. Ricardo se volvió hacia mí, su rostro contraído por la furia. Perdóname, Sofía. No debí exponerte a eso. Se acercó y me tomó la mano con suavidad. No escuches sus palabras. Son solo veneno. Tienes derecho a la dignidad, a ser respetada. Su toque fue un bálsamo. Lo miré a los ojos, y vi la misma tristeza y rabia que sentía yo. ¿Quién es ella? Susurré. Una vieja amiga de mi padre. Un mundo de serpientes, respondió, con amargura. Esa tarde, me sorprendió con un regalo. Una caja de terciopelo. Dentro, había un par de zapatos de tacón, pero no unos cualquiera. Eran de charol negro, con un tacón alto y elegante que hacía lucir el empeine de forma sensual, y con una pequeña hebilla de diamantes en la parte delantera. Me di cuenta de que te faltaban los zapatos para tu nuevo mundo, dijo, y en su voz había un tono de admiración, un anhelo que no entendía. Me los puse, y al instante, mi postura cambió. Me sentí más alta, más fuerte. La forma en que mis pies se arqueaban en el interior de esos zapatos, la forma en que los diamantes brillaban, era una especie de fetichismo que él tenía. Su mirada se detuvo en mis pies, en las curvas de mis piernas. Te quedan perfectos, dijo, su voz ronca. Y por un momento, me sentí vista, deseada, pero no de una forma vulgar, sino de una manera íntima, privada, que me hizo temblar. No había miedo, sino una emoción extraña. Esa noche, sentada en la cama con esos zapatos a mi lado, me di cuenta de la complejidad de mi situación. Ya no era solo una cuestión de miedo a un hombre desconocido. Era una cuestión de miedo al mundo que me rodeaba, y a mis propios sentimientos que empezaban a nacer por él. La noche en la mansión de Polanco caía como un manto de terciopelo. Las palabras de Isabela aún resonaban en mi mente, pero el miedo que me habían infundido empezaba a transformarse en algo nuevo, enojo. Ya no era solo la víctima pasiva. Era la esposa de Ricardo Vargas, y me di cuenta de que él me había dado las herramientas para defenderme. Los zapatos negros, con su tacón afilado y su brillo elegante, se habían convertido en un símbolo de mi nueva fortaleza, una armadura para los pies. Esa noche, no pude dormir. Bajé a la biblioteca, un lugar que se había convertido en mi refugio. Encontré a Ricardo, sentado en su sillón de piel, con un vaso de tequila en la mano y la mirada perdida en el fuego de la chimenea. No puedes hacerlo todo solo, le dije, acercándome. Levantó la vista, sorprendido. Su rostro, iluminado por el resplandor de las llamas, parecía cansado y vulnerable. Me senté a sus pies, apoyando mi cabeza en sus rodillas. Sus dedos, que antes me parecían tan duros, acariciaron suavemente mi cabello. Este mundo es un campo de batalla, Sofía. No quiero que te ensucies las manos, murmuró.
Pero estoy en él, respondí, sintiendo el calor de su cuerpo. Y si tú estás en peligro, yo también lo estoy. Estamos juntos en esto. El silencio que siguió no fue incómodo, sino una confirmación tácita de nuestra alianza. Al día siguiente, Ricardo me informó que asistiríamos a una importante gala de beneficencia en la Ciudad de México. Por un momento, sentí un escalofrío al pensar en la posibilidad de enfrentarme a más Isabelas. Pero luego, una extraña determinación se apoderó de mí. Ricardo me llevó a mi vestidor, donde había un vestido colgado. Era un diseño de seda en color burdeos, con un escote sutil que revelaba mis clavículas y una espalda descubierta que descendía hasta la cintura. La tela se adhería a mi cuerpo, realzando mis curvas de una forma elegante y sensual. Al ponérmelo, me sentí una mujer, no una niña. La tela fría y suave era como una segunda piel. Ricardo me ayudó a abrochar un delicado collar de plata que me había regalado. Sus dedos rozaron mi cuello, y sentí un cosquilleo que se extendió por todo mi cuerpo. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, susurró, y sus palabras no sonaban a cumplido, sino a una verdad profunda. Luego, se arrodilló ante mí. Necesitas tus armas, dijo, y sacó una caja de terciopelo. Dentro estaban mis zapatos de tacón, brillando bajo la luz. Con delicadeza, puso cada uno en mi pie, sus dedos cálidos rozando mi piel. Sentí que se detuvo por un momento en mi tobillo, su pulgar acariciando la piel, mientras yo me estremecía. No era un acto de posesión, sino de admiración. Un ritual íntimo que solo nosotros dos compartíamos. Al llegar al salón de la gala, me sentí como una reina en un tablero de ajedrez. Las luces del candelabro de cristal brillaban sobre el mármol, y el aire estaba lleno de música de violines y el murmullo de conversaciones. Ricardo me tomó de la mano, su tacto firme y protector. La gente se giraba a mirarnos. Pude ver susurros, miradas de envidia, pero Ricardo me mantuvo cerca, presentándome con orgullo como mi esposa, Sofía. Me sentí poderosa. Vestida con mi traje de seda y mis zapatos de tacón, sentí que podía enfrentarme a cualquier cosa. Pero la calma duró poco. Mientras Ricardo estaba ocupado en una breve conversación con un político, un hombre se me acercó. Tenía unos 40 años, con una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros que no llegaban a su sonrisa. Sofía, dijo, su voz suave como la seda. Mi nombre es Santiago Morales. He oído hablar mucho de ti. Un milagro, ¿verdad? Casarse con un hombre tan poderoso. Sentí un escalofrío. En su voz había una burla sutil, un veneno oculto. Ricardo es un hombre de honor, respondí, mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Santiago se rió. El honor es un lujo, mi querida. Y Ricardo no es un hombre de lujos, sino de negocios. Sé por qué te casaste con él. Su mirada, cínica y depredadora, se deslizó por mi cuerpo, deteniéndose en mis zapatos, y luego regresó a mis ojos. Una muchacha tan hermosa, atrapada en una jaula de cristal. Deberías tener cuidado. Los hombres como Ricardo son lobos con piel de cordero. En ese instante, Ricardo regresó. Su rostro, que segundos antes había sido una máscara de diplomacia, se endureció al ver a Santiago. Aléjate de ella, dijo, con una voz baja y helada. Santiago, sin dejar de sonreír, se apartó. Solo estaba ofreciendo mi compañía a la bella Sofía, Ricardo. Eres un hombre muy afortunado. Los ojos de Ricardo se encontraron con los míos, y pude ver la furia contenida en ellos. Sin decir una palabra más, me tomó del brazo y me sacó del salón. Afuera, en el coche, el silencio fue ensordecedor. ¿Quién es ese hombre?, pregunté, mi voz temblando. Es un rival, respondió con amargura. Un hombre que desea lo que yo tengo, y si no puede tenerlo, lo destruirá. Sus palabras me llenaron de terror.
Me di cuenta de que mi vida, que ahora había empezado a florecer, estaba en peligro. La gala no había sido un cuento de hadas, sino una prueba. Y Santiago me había recordado que en ese mundo, yo no era una reina. Era un peón, y mi valor radicaba en lo que representaba para Ricardo. Y por primera vez, sentí un miedo más profundo que el que había sentido la noche de bodas. Un miedo por mi vida, y por la vida del hombre que, contra todo pronóstico, empezaba a amar. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un viaje a través de un silencio pesado. Las palabras de Santiago resonaban en mi mente, una melodía de miedo y veneno. Ricardo conducía, sus manos apretando el volante con una fuerza que hizo que sus nudillos se volvieran blancos. ¿Quién es él?, volví a preguntar, mi voz temblorosa. Alguien de mi pasado, respondió, su voz gélida. Alguien que cree que tengo una deuda con él. Y la quiere cobrar. Su respuesta me llenó de más preguntas que respuestas. Al llegar a la mansión de Polanco, la noche había caído por completo. La casa, que antes me había parecido una jaula dorada, ahora se sentía como un búnker. Me quité el vestido burdeos, la seda ya no se sentía como un abrazo, sino como una trampa. Me quedé en ropa interior, y en la puerta apareció Ricardo. Sin decir una palabra, se acercó, sus ojos azules fijos en los míos. Con delicadeza, desabrochó mi collar. Lo siento, susurró, sus dedos rozando mi piel. Su toque fue tierno, no demandante. Fue como si, en ese momento, la piel fuera lo único que nos unía en un mundo de caos. Se sentó en el borde de la cama, y yo me senté a su lado. El silencio en la habitación era reconfortante. Tengo miedo, admití. Él me miró, su rostro cansado. No te voy a dejar que te lastimen, dijo, su voz llena de convicción. Me contó su historia. Me habló de su padre, un hombre que le enseñó a ser fuerte, a no confiar en nadie. Me habló de Santiago, su antiguo socio, a quien consideraba su mejor amigo. Juntos habían construido su imperio, pero cuando la crisis golpeó, Santiago lo traicionó. Robó sus clientes, saboteó sus negocios y se marchó, dejándolo con nada. Él cree que mi éxito ahora es una afrenta personal. Que te tenga a ti, que seas mi esposa, para él es un golpe, una forma de recordarme que me quitó todo lo que yo tenía. Sus ojos se llenaron de dolor. Por primera vez, vi la herida que había en él. Ricardo no era el hombre de negocios despiadado que la gente creía. Era un hombre con una herida profunda y que temía ser vulnerable. En los días siguientes, nuestra relación se hizo más profunda. Me sentí más cerca de él que nunca. Para escapar de la tensión de la ciudad, Ricardo me llevó a su hacienda en el estado de Jalisco. Era una casa de campo rústica, pero hermosa, rodeada de campos de agave y montañas. No había guardias ni cámaras, solo el sonido del viento y el canto de los pájaros. Ricardo, vestido con ropa sencilla, era un hombre diferente. Paseábamos por los campos, cocinábamos juntos, y en las noches, nos sentábamos junto al fuego, sin hablar, solo sintiendo la presencia del otro. Un día, mientras estábamos sentados en el porche, sentí un escalofrío. Ricardo lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, mentí, pero sentí una presencia, un miedo que me decía que no estábamos a salvo. En ese instante, sonó el teléfono. Ricardo se levantó y se adentró en la casa para atenderlo. A los pocos minutos, regresó, con el rostro pálido y la mandíbula tensa. ¿Qué pasa, Ricardo?, pregunté. Me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo que había visto la noche anterior. Un paquete, susurró. Santiago me ha enviado un paquete. Dentro de la caja, había un pequeño zapato de niña, de color rosa, hecho de satén. El mismo tipo de zapato que Ricardo admiraba. En la suela, había una nota. Los zapatos son hermosos, Ricardo.
Me pregunto si tus pies se sentirán igual de hermosos cuando camines sobre ellos. ¿Y la niña de los zapatos, crees que le gustaría jugar conmigo? La encontré en tu antigua casa, en Puebla. Me pregunto si la conoces. El terror me invadió. Mis tíos y mi primo, Venceslao, seguían viviendo en Puebla. Había olvidado por completo que Ricardo había comprado la casa de mi infancia para que no la pudieran vender. Me di cuenta de que mi primo, que tenía 8 años, estaba en peligro. Santiago no quería herir a Ricardo en sus negocios. Él quería herirlo en lo que más amaba. Quería usar a mi primo para hacerme daño. Me derrumbé. Mi primo Venceslao, mis tíos. Sollocé. Ricardo me abrazó, su cuerpo temblaba de furia. No te preocupes. Lo tengo. No dejaré que te toque. Voy a acabar con este juego de una vez por todas. Me miró, sus ojos llenos de una determinación que me dio tanto miedo como alivio. Voy a encontrar a ese bastardo y lo voy a destruir. Sabía que, en ese momento, el juego de Santiago ya no era una venganza de negocios. Era un juego personal, y el peón era mi familia. Y yo no podía hacer nada. Y en los ojos de Ricardo, vi el reflejo de la venganza. Era un hombre herido, y ahora, yo era la única cosa que lo podía sanar. Pero la pregunta era, ¿qué sería el precio? El regreso a la mansión de Polanco fue un regreso a una prisión de lujo. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio. Ricardo se encerró en su oficina, rodeado de guardaespaldas y documentos. Su rostro, una máscara de concentración y furia, me hizo sentir más sola que nunca. Él estaba librando una guerra, pero me mantenía al margen, como si fuera una pieza de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. Pero yo ya no era de cristal. Era una mujer, con mis propios miedos y mi propia fuerza. Un día, después de pasar horas de angustia, me di cuenta de que no podía quedarme en silencio. Fui a su oficina. Estaba sentado en su escritorio, con un vaso de tequila en la mano y la mirada perdida. No puedes hacerlo todo solo, le dije, mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Él me miró, sus ojos azules llenos de sorpresa y dolor. Sofía, este es mi mundo, no el tuyo. No tienes que. Me acerqué y le tomé la mano, sintiendo la dureza de sus dedos. Soy tu esposa, Ricardo. Y si eres mi esposo, entonces tu mundo es mi mundo. Tus problemas son mis problemas. No me alejes de ti. El silencio se cernió sobre nosotros, y por primera vez, sentí que estábamos en la misma barca. Él me miró, y vi en sus ojos que había aceptado mi desafío. Esa noche, mientras Ricardo seguía en su escritorio, con una montaña de papeles a su alrededor, entré en la oficina con una taza de café. Me acerqué, me senté en sus piernas y le puse la taza en la mano. Él, sorprendido, me rodeó con los brazos, y sentí su calor. La tensión en su cuerpo se disipó. Estás tan cansado, susurré, acariciando su rostro. Me miró con sus ojos cansados, y vi en ellos la misma desesperación que sentía yo. Con la punta de los dedos, retiré un mechón de su pelo de la frente, y él cerró los ojos, como si mi toque fuera una caricia que calmaba su alma. No te preocupes, le dije. Estaremos bien. Juntos. Él me miró, y en su rostro vi que mi amor por él era lo que más importaba en el mundo. Me besó, pero no fue un beso de pasión, sino de necesidad. Un beso de un hombre que, por primera vez en su vida, se sentía solo y necesitado. De repente, sonó el teléfono. La llamada de Santiago. Ricardo contestó, su rostro se endureció. ¿Qué quieres? Su voz era fría como el hielo. Tus negocios, Ricardo. Tu imperio. En un intercambio. O tu mujer pierde a su familia.
a sus tíos, y a su primo. No te olvides del niño. Es un chico muy guapo, como tú lo fuiste. Mi corazón se detuvo. Santiago no solo había secuestrado a mis tíos. También había secuestrado a mi pequeño primo, Venceslao. Ricardo se levantó, su furia era palpable, pero la contuvo. Te lo daré. Te daré lo que me pidas. Pero déjales ir. Y no la toques. Santiago se rió. No, 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 Ricardo. No me lo des. Tienes una elección. Tu imperio o la familia de tu esposa. No puedes tener las dos cosas. Aún recuerdo el dolor que me causaste cuando te quedaste con lo mío. Ahora vas a sentir el mismo dolor. Y tu esposa, ella no valía ese precio, ¿verdad? Las palabras de Santiago fueron como puñales. Me miró, y vi en sus ojos el conflicto. El hombre que me había dado todo, que me había mostrado el amor, se enfrentaba a una decisión que podía destruirlo. Ricardo, susurré. Él se puso de rodillas frente a mí. No tienes que hacer esto. Te lo daré. Te daré mi vida, si es necesario, pero salvaré a tu familia. Se levantó, y en su rostro vi la desesperación. Ellos me vendieron, dije, mis lágrimas cayendo. No son mi familia. Son mi pasado. Tú eres mi futuro. Ricardo me miró, y en sus ojos vi el dolor de un hombre que se enfrentaba a la pérdida de todo lo que amaba. No puedo hacer eso, susurró. No puedo sacrificar mi vida por ellos. No puedo dejarte ir, no puedo perderte. Sus palabras fueron como un puñal. No, Ricardo, le dije. No lo hagas. Tú eres mi vida. Mi futuro. Tú eres mi amor. No te sacrifiques por mi pasado. Déjales ir. Que se marchen. Ricardo me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás segura? Asentí con la cabeza. Sí. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier rencor, que cualquier dolor. Te elijo a ti. En ese momento, sentí que mi vida se había dividido en dos. Una parte, la que amaba a mi familia, había muerto. Pero la otra, la que amaba a Ricardo, había nacido. Y en su rostro, vi la misma decisión. La decisión de un hombre que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. La decisión de un hombre que iba a luchar por el amor de su vida. Y yo sabía, que no habría nada más importante en el mundo.